Carlomagno ha muerto. En el año 814, su hijo, Ludovico Pío, asume el poder. Se convierte en rey y emperador. Pero Francia y el imperio entero se ven presionados al norte por los normandos y al sur por los ejércitos musulmanes. Es una situación frágil y dramática, pero precisamente en esta época, la fuerza y determinación de Ludovico Pío y el monje Benedicto de Aniane realizan una auténtica reforma en el interior de la Iglesia y del imperio. En el año 811 se desarrolla un concilio en Aquisgrán que reúne a las fuerzas vivas de la Iglesia y del imperio. Exige a los sacerdotes esfuerzo pastoral, vida en comunidad y a los monjes una vida de oración y comunitaria para poder vivir integralmente el Evangelio. El resultado de este trabajo conjunto de Ludovico Pío y Benedicto de Aniane es una auténtica reforma, una nueva vida dentro de la Iglesia. Si a los monjes se les pide una oración más intensa, más viva, a los sacerdotes se les exige mayor acción pastoral y solidaria con el pueblo. Todo debe confluir para crear una nueva comunidad cristiana, para crear una nueva Iglesia que avance y se convierta en el corazón de Europa. Al sur, los musulmanes amenazan costas y fronteras, y al norte, en la segunda mitad del siglo IX, en medio de un clima de inseguridad política, surgen las catedrales y abadías, que serán los grandes centros culturales de la época. Y aquí, entre los muros de esta abadía, sabios y monjes comenzarán a utilizar por primera vez en sus escritos la lengua hablada. Es en esta misma época, plagada de grandes batallas y tensiones, cuando las abadías se convierten en lugares y centros donde se crea cultura. Y cada vez más, la Iglesia y el Estado son asunto de discusión y poco a poco se van imponiendo las ideas de un viejo consejero de Carlomagno que ve la Iglesia y el Estado como dos estructuras que compitan, pero separadas. Cada una por su camino deben converger en la construcción de la sociedad, del bien común. Vala, conocido también como Valterius o Valguerius, es un mayordomo de palacio. ¿Qué significaba ser de palacio al comienzo del reinado de Carlomagno? Pues quería decir que formaba parte de la trustis, o en latín comitatus, es decir, el pequeño grupo de confianza que rodeaba al rey, aquellos caballeros que tenían encomendadas tareas políticas y militares de primer orden. Esta carrera política tiene un punto de inflexión en el momento en que muere Carlomagno en el año 814 y en el 816 Vala decide dejarlo todo e ingresar en un monasterio. Y aquí aparece el problema, porque entrar en el monasterio no significa que Vala haya olvidado la política. Sigue desempeñando un papel relevante desde el punto de vista político. Favorece la elección de Eugenio II como pontífice y estará entre los consejeros fundamentales de aquel decreto imperial por medio del cual el Papa, antes de ser consagrado, debe prestar juramento de fidelidad al emperador en el marco del imperio, del Sacro Imperio Romano. Muere en el año 836 tras haber realizado un considerable esfuerzo tanto en política como a favor de la familia carolingia. Pero hay que subrayar que al mismo tiempo es un hombre de considerable estatura espiritual y esta preocupación, junto a la preocupación misionera por el anuncio del Evangelio a todas las gentes que no lo conocían, hacen de Vala un personaje típico de su tiempo. Los mismos pontífices piensan como el viejo Vala. Es verdad que el Estado y la Iglesia deben caminar juntos, pero separados.
Pero, como sucede a menudo, el corazón de los hombres no sigue el ideal del mayor bien de que disponen. Y una vez más, Europa, el imperio, se encuentran en medio de problemas. Ludovico Pío abandona el reino en las manos de sus hijos y se retira de la vida pública. Siempre había soñado con la vida monástica y se retira a la contemplación, la soledad, la oración. Esto significa el final de un ideal, pero quizá también la entrega de una vida para que su ideal no se pierda por completo. Entre los años 844 y 847, la cátedra de Pedro está ocupada por el Papa Sergio II. Durante este breve pontificado, Roma deberá afrontar humillaciones y ultrajes tanto desde el norte como desde el sur, por parte de francos y sarracenos. El año anterior, en el 843, en Verden, muertos Ludovico Pío y su hijo Pipino, los 3 hijos restantes se dividen el imperio. Lotario, el mayor, se queda con parte de Francia e Italia, o mejor, la parte de Italia que no estaba dominada por bizantinos o conquistada por musulmanes. Carlos el Calvo se adjudica gran parte de Francia. Y Ludovico II se queda con Alemania, hasta el punto que adoptará el nombre de Ludovico el Germánico. Esta nueva realidad, esta Europa de las naciones de la que forma también parte el Reino de Inglaterra, debe enfrentarse con amenazas que provienen del norte y del sur. Los sarracenos están cada vez más presentes y fortalecidos en territorio italiano. Casi todo el Mediterráneo está bajo el control de las naves de la Media Luna. España está casi por completo dominada por los musulmanes. En el norte, muy al norte, los vikingos amenazan al joven reino católico de Inglaterra, hasta que su rey, Alfredo el Grande, derrota al vikingo Guttorm y lo somete. Fue una guerra larga y sangrienta. La Iglesia de Inglaterra pagó un alto precio. Conventos y monasterios fueron incendiados hasta que la victoria sobre los vikingos propició que su rey Guttorm se convirtiera al cristianismo. Pero los incendios y devastaciones no interrumpen la expansión del Evangelio y de la literatura cristiana. Es precisamente en esta época cuando se difunden en lengua anglosajona, creando así una unidad nacional y cultural. Por el norte, los vikingos intentan conquistar Inglaterra. Pero más tensa y difícil es la situación a la que se enfrentan en el sur de Europa, donde el ejército musulmán está avanzando y ganando poder. Y en este pueblo no hay un vacío que llenar. El ejército musulmán, junto al ansia de conquista, trae también una nueva religión que choca con la religión ya existente en estos territorios. Podríamos decir que es la aparición de aquello que menos desearíamos ver. Una guerra de religiones en la que cada uno se atrinchera en sus propias convicciones y no tiene ya capacidad de diálogo. Ya no tiene capacidad para abrirse al otro, para comprender las razones del otro. Así que entonces, como ahora, debemos temer esta mala semilla que puede dañar al hombre, de manera que éste ya no sea la imagen de aquel Jesús que anuncia el Evangelio. Estamos en Roma. En aquellos años no es más que un montón de restos, de ruinas decadentes y sin defensa, con pocos habitantes, pobres, en malas condiciones y sin ninguna confianza en el futuro. En la Basílica de San Martín es elegido Papa, en el año 844, Sergio II. Fue elegido sin esperar a que el emperador Lotario aprobase el nombramiento. Como represalia, los territorios pontificios fueron atacados por las tropas francas, que marchan sobre Roma con Lotario al frente, furioso porque no se hubiera solicitado su ratificación para la elección del pontífice. Aunque más tarde, con la coronación de Lotario como emperador por parte de Sergio II, se llegó a un cierto acuerdo.
Cuando el emperador deja Roma en el año 846, la ciudad deberá todavía sufrir una última afrenta. Los sarracenos remontan el Tíber y saquean las basílicas de San Pablo y de San Pedro. Los pocos habitantes que aún hay en lo que queda de Roma esperan impotentes a que los saqueadores se marchen. Pocos meses después, el Papa Sergio II muere. Le sucede León IV, y será un pontífice con un temperamento y carácter bien distintos. Este monje benedictino comienza de inmediato a fortificar la ciudad, dejando dentro de los muros defensivos la Basílica de San Pedro. Aún hoy aquellos muros ciñen poderosamente el territorio vaticano, que de aquella época recibe el nombre de Ciudad Leonina. Además, empieza una etapa de renacimiento para Roma y el interior de las iglesias vuelve a embellecerse con espléndidos frescos. Entre el saqueo de Roma y el año 900 han pasado menos de 40 años. En un tiempo tan breve se suceden en la cátedra de Pedro una veintena de pontífices, algunos solo para unos días. El ideal de imperio, o mejor dicho, el deseo de unidad en Europa, parece haber desaparecido. Demasiados pontífices se suceden en pocos años. Los musulmanes avanzan por doquier y, a pesar del paréntesis que supone la victoria sobre ellos frente a las costas de Ostia, todo hace presagiar lo peor. Cuando en el año 936 llega al trono de Alemania Odón el Grande, comienza a llevar a cabo el proyecto de reunir a los pueblos de Europa, y lo logra con la ayuda de la Iglesia. El 2 de febrero de 962, en San Pedro, Odón I es coronado emperador. Este proyecto tuvo su epílogo y final con el joven Odón III, muerto a los 22 años, expulsado de Roma, donde había decidido instalarse, por los mismos habitantes de la ciudad. Aparecen un gran número de terratenientes armados unidos por cadenas de vasallaje y tributo entre sí. Nacen los feudos, con señores feudales que dominan sobre señores menores, los vasallos. El feudalismo, con su castillo feudal en el centro, será el primer núcleo alrededor del cual se formarán intereses y agrupaciones. Nacen las ciudades feudales y los partidos feudales, favorables o contrarios a la Iglesia. Hemos entrado en una nueva era en la que los falsos profetas predicen el fin del mundo. El milenarismo se convierte en el gran temor. Milenarismo. En la palabra está mil años. ¿De dónde salió esta idea que normalmente fascina a mucha gente? Yo diría que de dos lugares. La primera fuente es la fe, porque sabemos, en la fe, que Jesús resucitado volverá al final de los tiempos. Será la parusía, la presencia, la aparición, la manifestación de Cristo. Y después vendrá el juicio y la resurrección total y universal de los muertos. Este es el hilo conductor de la historia de la Iglesia, que va de la resurrección y Pentecostés hasta la vuelta gloriosa de Cristo. Pero tal como lo presenta el Apocalipsis en su parte final, en los capítulos 20 y 21, encontramos la mención de los 1000 años. Algunos cristianos, especialmente en los primeros tiempos de la Iglesia, han interpretado literalmente este 1000 años, como si los justos, tras 1000 años de vida en la tierra, resucitaran con Cristo y vivieran en la felicidad absoluta. Pero muy pronto, la mayoría de los padres de la Iglesia, desde Orígenes hasta San Agustín, entienden que el lenguaje del Apocalipsis está lleno de imágenes y símbolos. Así que 1000 años no significan 1000 años del tiempo de la Iglesia, sino que es una manera de representar el don de la fe, de la vida cristiana que nos ha dado Cristo. Pero es una idea que no satisfizo a mucha gente y la tentación de interpretar los 1000 años como 1000 años reales
una nueva era de la historia cristiana siempre ha existido. Basta recordar en la Edad Media a Joaquín de Fiore, abad benedictino del sur de Italia, originario de Calabria. Este abad hizo la reforma de una abadía y pensaba que tras el reino de Cristo en la tierra, que es nuestro tiempo de la Iglesia, venía un nuevo reino de felicidad que sería el reino del Espíritu Santo. La Iglesia reaccionó con decisión, pero el milenarismo lo encontramos aún en la actualidad en dos campos, principalmente entre las sectas. Muchas sectas anuncian el retorno de Cristo o la venida de Dios y una nueva era sobre la tierra. Creo que esto es fundamental en la concepción del milenarismo. Todo sucede sobre esta tierra. Así pues, la primera tentación que encontramos regularmente en el nacimiento de tantas sectas es que toman una fecha como el año 1000 o el año 2000 para decir que hemos llegado al umbral del nuevo milenio. Luego está la tentación cristiana de entender el milenarismo como una negación o al menos como una disminución de la diferencia que existe entre el reino político temporal y el reino de Dios. La Iglesia es el germen del reino de Dios. No puede ser absorbida por el reino temporal de la sociedad política, social o económica. Creo que algunos teólogos, por ejemplo, de la teología de la liberación, han caído en una especie de milenarismo. Es decir, la salvación de los pobres de su situación de gran miseria, que hay que hacerla, sería casi la realización del reino de Dios. Así encontramos que la distinción entre reino de Dios y reino temporal que hacen las sociedades humanas es la gran respuesta a la tentación del milenarismo. La principal respuesta, además de la fe, que es una respuesta de expectativa ante el siglo futuro, el retorno glorioso de Cristo y nuestra entrada en la vida eterna. Una vez más, los monjes jugarán un papel fundamental proporcionando unidad cultural a pueblos diversos. Los monjes y monjas del año 1000 serán la savia que alimentará al cristianismo de la época. Intentemos entender el porqué. De las abadías se extiende por toda Europa la convicción de que la vida del monje no es solo una regla a seguir, sino un sistema complejo de abadías unidas orgánicamente entre sí y gobernadas por un superior general que optimiza y aprovecha, como si fuera una empresa moderna, los recursos que contiene y es capaz de generar la red de abadías. Esta es también la época de la primera gran difusión del órgano como instrumento típicamente litúrgico. De ahora en adelante, todos los grandes músicos lo emplearán para componer piezas extraordinarias que, a día de hoy, siguen siendo interpretadas en los encuentros de fieles en las iglesias de todo el mundo. Una nueva oleada grande de espiritualidad, oración y profundidad en la fe se abre a tiempos nuevos en gran unidad con el papado. Es un auténtico renacimiento espiritual. De las escuelas monásticas saldrán hombres de ciencias y de letras. Esta será la auténtica forja de las que surgirá la Edad Moderna y que pronto suplantará y superará al Islam, el cual en aquella época había alcanzado su cénit, no solo en la expansión territorial, sino en ciencias, matemáticas, medicina, astronomía y química. En la época feudal, la red de abadías que atraviesan Europa se convierte en el lugar donde el pensamiento se refugia y encuentra. El cristianismo reencuentra la unidad y capacidad para hacer frente común en la diversidad contra cualquier amenaza externa. Los peregrinos que viajan entre abadías
Auténticas columnas de solidaridad y pensamiento fuerte y organizado se convierten también en mensajeros de cultura. Una cultura cada vez más homogénea y consciente de ser portadora de un mensaje transversal y de amor por el prójimo, cualquiera que sea su historia y condición material o moral. En una época de hombres armados en permanente conflicto, los católicos siguen anunciando un reino de paz y amor, aunque sea en medio de 1000 contradicciones, como veremos más adelante. El coraje para amar y perdonar sobrevivirá incluso a aquellos que profetizaban que con el año 1000 todo habría concluido. Jesús, el único y verdadero Señor de la historia, seguirá asombrando a millones de hombres con su mensaje de paz y amor, como veremos en los siguientes capítulos.